vídeo de lecturas susurradas en ASMR. Hoy seguimos leyendo Emma de Jane Austen, capítulo 46. Espero que os guste. Una mañana, unos 10 días después de la muerte de la señora Churchill, Emma tuvo que bajar precipitadamente a la puerta para recibir al señor Weston, que solo podía quedarse 5 minutos y tenía una gran urgencia de hablar con ella. El señor Weston salió a su encuentro a la puerta del salón y después de saludarla en su habitual tono de voz, inmediatamente le susurró al oído para que no les oyera su padre. Puede venir a Randalls esta misma mañana. Venga por poco que pueda. La señora Weston quiere verla. Necesita verla. ¿Se encuentra mal? No, en absoluto. Solo un poco nerviosa. Hubiese podido preparar el coche y venir ella misma, pero tiene que verla a solas. Y claro, aquí, señalando a su padre con la cabeza. Bueno, ¿puede usted venir? Desde luego, ahora mismo si quiere. Me es imposible negarme a una cosa que me pide de este modo. Pero, ¿de qué se trata? ¿De verdad que no está enferma? No se trata de nada de eso. Pero no haga más preguntas. Enseguida lo sabrá todo. Es lo más increíble, pero vamos. Incluso a Emma le resultaba imposible adivinar lo que significaba todo aquello. Por su tono dedujo que se trataba de algo realmente importante, pero como su amiga se encontraba bien, intentó tranquilizarse y después de explicar a su padre que iba a salir a dar un paseo, ella y el señor Weston no tardaron en salir juntos de la casa y en dirigirse a Randalls a dar un paseo muy vivo. Ahora, dijo Emma cuando ya se hubieran alejado bastante de la verja de la casa. Ahora, señor Weston, dígame lo que ha ocurrido. No, replicó él muy serio. No me lo pregunte a mí. He prometido a mi esposa que le dejaría contárselo todo. Ella se lo contará mejor que yo. No sea impaciente, Emma. Dentro de un momento lo sabrá todo. No, dígamelo ahora, exclamó Emma deteniéndose horrorizada. Santo cielo, señor Weston, dígamelo enseguida. Ha ocurrido algo en Brunswick Square, ¿verdad? Sí, estoy segura. Dígamelo, cuénteme ahora mismo todo lo que ha pasado. No, se equivoca usted. Señor Weston, no juegue usted conmigo. Piense usted en cuántos seres queridos tengo ahora en Brunswick Square. ¿Cuál de ellos es? Le ruego por lo más sagrado, no trate de ocultármelo. Emma, le doy mi palabra, su palabra. ¿Por qué no me lo jura? ¿Por qué no me jura que es algo que no tiene nada que ver con ninguno de ellos? Santo cielo, ¿qué pueden tener que comunicarme que no sea referente a alguien de aquella familia? Le juro, dijo él gravemente, que no tiene nada que ver con ellos. No tiene la menor relación con nadie que lleve el apellido Knightley. Emma cobró ánimos y siguió andando. Me he expresado mal, siguió diciendo el señor Weston, al decir que era algo que teníamos que comunicarle. No hubiera tenido que decírselo así. En realidad no le concierne a usted, solo me concierne a mí. Es decir, eso es lo que esperamos. Sí, eso es. En resumen, mi querida Emma, que no hay motivos para que se intranquilice. No es que diga que no se trata de un asunto de
si apretamos el paso enseguida llegaremos a Randalls. Emma comprendió que debía esperar y ahora ya no le exigía tanto esfuerzo. Por lo tanto, no hizo más preguntas, dedicándose simplemente a dejar volar su fantasía, y ello no tardó en llevarle a la suposición de que debía de tratarse de algún problema de dinero, algún hecho desagradable que se habría acabado de descubrir en el seno de la familia, algo de lo que se habría enterado gracias al reciente fallecimiento de la señora Churchill. Su fantasía era incansable. Tal vez media docena de hijos naturales y el pobre Frank desheredado. Una cosa así no era nada agradable, pero tampoco era como para angustiarla. Apenas le inspiraba algo más que una viva curiosidad. ¿Quién es aquel señor a caballo?, dijo ella mientras seguían andando. Emma hablaba sobre todo con la intención de ayudar al señor Weston a guardar su secreto. No lo sé. Uno de los Otway. No es Frank. Le aseguro que no es Frank. No le verá usted. A estas horas está a medio camino de Windsor. Entonces es que les ha hecho una visita, ¿no? Oh, sí, no lo sabía. Bueno, no tiene importancia. Permaneció en silencio durante unos momentos y luego añadió en un tono mucho más precavido y grave: sí, Frank ha venido a vernos esta mañana solo para saber cómo estábamos. Apretaron el paso y no tardaron en llegar a Randalls. Bueno, querida, dijo al entrar en el salón, ya ves que te la he traído. Ahora supongo que pronto te sentirás mejor. Os dejaré a solas. No serviría de nada seguir aplazándolo. No me iré muy lejos por si me necesitáis. Y Emma oyó claramente que añadía en voz más baja antes de abandonar la estancia: he cumplido mi palabra. No tiene ni la menor idea. La señora Weston tenía tan mal aspecto y parecía tan preocupada que la inquietud de Emma aumentó, y apenas estuvieron solas, la joven dijo rápidamente: ¿qué ocurre, mi querida amiga? Veo que ha sucedido algo muy desagradable. Dime inmediatamente de qué se trata. He venido durante todo el camino sin saber qué pensar. Las dos odiamos los misterios. No me tengas por más tiempo en esta incertidumbre. Te hará bien hablar de esta desgracia, sea lo que sea. ¿Es cierto que aún no sabes nada?, dijo la señora Weston con voz temblorosa. ¿No adivinas, mi querida Emma? ¿No eres capaz de adivinar lo que vas a oír? Supongo que es algo referente al señor Frank Churchill, ¿no? Sí, lo has acertado. Es algo que se refiere a él, y voy a decírtelo sin más rodeos. Reemprendiendo su labor y pareciendo decidida a no levantar los ojos de ella, esta misma mañana ha venido a vernos para decirnos algo inimaginable. No puedes imaginar la sorpresa que hemos tenido. Ha venido para hablar con su padre, para anunciarle que estaba enamorado. Se interrumpió para tomar aliento. Emma primero pensó en sí misma y luego en Harriet. Bueno, en realidad se trata de algo más que un enamoramiento, siguió diciendo la señora Weston. Es todo un compromiso matrimonial en toda regla. ¿Qué vas a decir, Emma? ¿Qué van a decir los demás cuando se sepa que Frank Churchill y la señorita Jane Fairfax están prometidos? Mejor dicho, que hace ya mucho tiempo que están prometidos. Emma, boquiabierta, se incorporó y exclamó llena de estupefacción: Jane Fairfax.
Fairfax. Cielo santo, ¿no hablarás en serio? No puedo creerlo. Comprendo que te quedes asombrada, siguió la señora Weston, aún sin levantar los ojos y hablando con rapidez para que Emma tuviese tiempo de rehacerse. Comprendo que te quedes asombrada, pero es así. Entre ellos hay un compromiso formal desde el pasado mes de octubre. La cosa ocurrió en Weymouth y ha sido un secreto para todo el mundo. Nadie más lo ha sabido, ni los Campbell, ni la familia de ella, ni la de él. Es algo tan fuera de lo común que, aunque estoy totalmente convencida del hecho, a mí misma me resulta increíble. Apenas puedo creerlo, yo que creía conocerle. Emma apenas oía lo que le decían. Su mente se hallaba dividida entre dos ideas. Las conversaciones que ellos dos habían sostenido tiempo atrás acerca de la señorita Fairfax y la pobre Harriet. Y durante un rato solo fue capaz de emitir exclamaciones de sorpresa y de pedir una y otra vez que le confirmasen la noticia, que le repitiesen la confirmación. Bueno, dijo por fin tratando de dominarse, es algo en lo que tendré que pensar por lo menos medio día antes de llegar a comprenderlo del todo. Vaya, ha estado comprometido con ella durante todo el invierno, antes de que ninguno de los dos viniera a Highbury, no. Se prometieron en octubre, en secreto. Eso me ha dolido mucho, Emma, muchísimo. También ha dolido mucho a su padre. Hay detalles en su conducta que no podemos excusar. Emma reflexionó durante unos momentos y luego replicó: no voy a pretender que no te entiendo, y para consolarte dentro de lo que me es posible, te diré que puedes estar segura que sus atenciones para conmigo no han tenido el efecto que tú temes. La señora Weston levantó la mirada como si, sin atreverse a creer lo que oía, pero la actitud de Emma era tan firme como sus palabras. Para que tengas menos dificultad en creer esta jactancia de que ahora me es totalmente indiferente, siguió diciendo, te diré algo más, que hubo una época en los primeros tiempos de nuestra amistad en que me sentía atraída por él, en que estaba muy propensa a enamorarme de él. Mejor dicho, en que estuve enamorada. Y tal vez lo más extraño es cómo terminó ese enamoramiento. Sin embargo, por fortuna, el hecho es que terminó. Y la verdad es que hace ya tiempo, por lo menos estos últimos 3 meses, que ya no siento ninguna atracción por él. Puedes creerme, esta es la pura verdad. La señora Weston la besó con lágrimas de alegría y cuando pudo articular unas palabras le aseguró que lo que le acababa de decir le había hecho más bien que ninguna otra cosa del mundo. El señor Weston se alegrará casi tanto como yo misma, dijo ella. Este detalle nos ha preocupado muchísimo. Era nuestro mayor deseo el que os sintierais atraídos el uno por el otro, y nosotros estábamos convencidos de que había sido así. Imagínate lo que hemos sufrido por ti al saber todo eso. Me he salvado de este peligro, y el haberme salvado es una agradable sorpresa tanto para vosotros como para mí. Pero eso no le libra de su responsabilidad, y debo decir que su proceder me parece muy censurable. ¿Qué derecho tenía a presentarse aquí de una manera tan desenvuelta estando ya prometido? ¿Qué derecho tenía a querer agradar, porque eso es lo que hizo, a distinguir a una joven con sus constantes atenciones, como lo hizo, cuando en realidad ya pertenecía a otra? ¿Cómo no pensaba en el mal que podía llegar a hacer? ¿Cómo no pensaba que podía inducirme a mí a enamorarme de él? Todo esto es indigno, totalmente reprobable. Por una cosa
cosa que él dijo: mi querida Emma, yo más bien imagino. ¿Y cómo podía ella tolerar una conducta semejante? Verlo todo con tanta sangre fría, ver cómo se tenían constantes atenciones a otra mujer en presencia suya sin demostrar nada. Este es un tipo de impasibilidad que no puedo ni comprender ni respetar. Había desavenencias entre ellos, Emma. Él lo ha dicho con toda claridad. No ha tenido tiempo de dar muchas explicaciones. Solo ha estado aquí un cuarto de hora y su excitación no le permitía aprovechar el poco tiempo de que disponía. Pero que había desavenencias entre ellos lo ha dicho explícitamente. Parece ser que esta ha sido la causa de esta crisis de ahora, y las desavenencias posiblemente surgieron debido a lo impropio de su proceder. ¿Impropio? Oh, querida, eres muy benigna al censurarle. Mucho peor que impropio, mucho peor. Ha sido algo que le ha desmerecido tanto a mis ojos. Oh, tanto. Es tan indigno de un hombre hacer una cosa semejante. Es algo tan opuesto a la honradez inflexible, a la fidelidad a la verdad y a los buenos principios, al desdén por el engaño y la ruindad que debe demostrar siempre un hombre en todas las situaciones de su vida. Bueno, querida Emma, me obligas a salir en defensa suya, porque, aunque en este caso haya obrado mal, le conozco lo suficiente para poder tener la seguridad de que posee muchas, pero que muchas buenas cualidades. Y, cielo santo, exclamó Emma interrumpiendo a su amiga, y además lo de la señorita Smallridge. Jane, que estaba a punto de irse a trabajar como institutriz, que pretendía con esa horrible falta de delicadeza consentirle que se comprometiera a ponerse a trabajar, consentirle que incluso pensara en tomar una decisión como esta. Frank no sabía nada de todo esto, Emma. En ese asunto sí que tengo que justificarle. Fue una decisión que tomó ella por sí misma, sin comunicárselo a Frank, o por lo menos sin comunicárselo de un modo resuelto. Hasta ayer sé que él dijo que no sabía nada de los planes de Jane. Se enteró, no sé cómo. Debió de ser por alguna carta o por alguien que se lo dijo. Y al saber lo que ella iba a hacer, al enterarse de este proyecto, fue cuando se determinó a descubrirlo todo enseguida, a confesarlo todo a su tío y a acogerse a su bondad, y en resumen, a poner fin a esta lamentable situación de engaños y disimulos que ya había durado tanto tiempo. Emma empezó a escuchar con más atención y sosiego. Pronto tendré noticias suyas, continuó diciendo la señora Weston. Al irse me dijo que me escribiría enseguida, y lo dijo de una manera que parecía prometerme que daría muchos detalles más que entonces no tenía tiempo de aclarar. Por lo tanto, esperemos esta carta. Quizá contenga muchos atenuantes, quizá entonces podamos comprender y excusar muchas cosas que ahora nos resultan incomprensibles. No seamos severas, no tengamos tanta prisa por condenarle, tengamos paciencia. Yo le quiero, y ahora que ya me has tranquilizado sobre una cuestión que me preocupaba, una cuestión muy concreta, deseo con toda mi alma que todo termine bien y no pierdo la esperanza de que así sea. Los dos tienen que haber sufrido mucho en medio de tantos secretos y tantos disimulos. Sufrir él, replicó Emma secamente. No parece que todo esto le haya hecho mucha mella. Bueno, ¿y cómo se lo tomó el señor Churchill? Pues muy favorablemente para su sobrino. Dio su consentimiento apenas sin poner dificultades. Imagínate cómo los acontecimientos de esta semana han llegado a introducir cambios en la familia. Mientras vivía la pobre señora Churchill, supongo que no había ni una
esposo se deja convencer para hacer todo lo contrario de lo que ella hubiese querido. Qué gran suerte es el que las influencias que se ejercen indebidamente no nos sobrevivan. Le costó muy poco dejarse convencer para dar su consentimiento. Pensó Emma, igual hubiese ocurrido si se hubiera tratado de Harriet. Eso se acordaba ayer por la noche y Frank salía de Richmond al amanecer. Se detuvo algún tiempo en Highbury, en casa de las Bates, supongo, y luego vino directamente hacia aquí. Pero tenía tanta prisa por volver al lado de su tío, que ahora le necesita más que nunca, que, como ya te he dicho, apenas pudo estar con nosotros un cuarto de hora. Estaba muy nervioso, sí, mucho, hasta el punto de que me parecía ser casi otra persona distinta a la que yo conocía. Y añade a todo lo demás la inquietud que tenía porque acababa de ver que Jane estaba tan enferma, de lo cual él no tenía la menor sospecha, y por todas las apariencias yo deduje que eso le tenía preocupadísimo. Pero, ¿crees de veras que este asunto ha sido llevado tan en secreto como dice? Los Campbell, los Dixon, ninguno de ellos sabía nada de su compromiso. Emma no podía citar el nombre de Dixon sin un ligero rubor. Nadie lo sabía. Insistió en que no lo sabía absolutamente nadie, salvo ellos dos. Bueno, dijo Emma, supongo que ya nos iremos acostumbrando poco a poco a la idea y les deseo que sean muy felices, pero siempre pensaré que el suyo ha sido un proceder odioso. Ha sido algo más que toda una red de hipocresías y de engaños, de intrigas y de falsedades. Presentarse aquí fingiendo espontaneidad, sinceridad y haber urdido toda esa combinación en secreto para poder conocernos y juzgarnos a todos. Durante todo el invierno y toda la primavera hemos vivido completamente engañados, imaginando que éramos todos igualmente sinceros y francos, mientras había entre nosotros dos personas que se comunicaban sin que nadie lo supiera, que comparaban y juzgaban sobre sentimientos y palabras de las que nunca hubieran debido enterarse ambos. Ahora tienen que atenerse a las consecuencias si han oído hablar el uno del otro de un modo no del todo agradable. Eso no me preocupa en lo más mínimo, dijo la señora Weston. Estoy completamente segura de que nunca he dicho nada a uno de los dos respecto al otro que los dos no pudieran oír. Tienes suerte. Yo fui la única que me enteré de tu error cuando imaginaste que cierto amigo nuestro estaba enamorado de esta señorita. Sí, cierto, pero como siempre he tenido muy buena opinión de la señorita Fairfax, ningún error ha podido hacerme hablar mal de ella, y en cuanto a criticarle a él, de eso jamás he sentido la menor tentación. En aquel momento apareció el señor Weston a cierta distancia de la ventana, evidentemente vigilando lo que ocurría. Su esposa le invitó a entrar con un ademán, y mientras él iba a dar la vuelta, la señora Weston añadió: «Ahora, mi querida Emma, te suplico que digas a mi marido todo lo que creas que pueda servir para tranquilizarle y hacerle ver esta unión como algo ventajoso. Hagamos lo que podamos para convencerle, y al fin y al cabo, sin necesidad de mentir, pueden hacerse casi todos los elogios de ella. No es que sea una boda como para quedar excesivamente satisfecho, pero si el señor Churchill no pone obstáculos, ¿por qué vamos a ponerlos nosotros? Y en el fondo tal vez sea una suerte para él. Quiero decir que puede ser muy beneficioso para Frank haberse enamorado de una muchacha de tanta firmeza de carácter y de tanto criterio como yo siempre he creído que tenía Jane. Y aún estoy dispuesta a creerlo, a pesar de que en esta ocasión se haya desviado tanto de las normas que rigen una conducta leal.
Y a pesar de todo, en una situación como la suya, no sería muy difícil justificar un error como este. Sí, es verdad, exclamó Emma vivamente. Si puede disculparse a una mujer por pensar solo en sí misma es en una situación como la de Jane Fairfax. En esos casos casi puede decirse que no pertenece al mundo ni a las normas del mundo. Emma recibió al señor Weston con un aspecto sonriente y exclamó: «Vaya, veo que me ha gastado una buena broma. Supongo que todo eso estaba destinado a excitar mi curiosidad y ejercitar mis dotes de adivinación. Pero la verdad es que me asustó usted. Yo ya creía que por lo menos había perdido la mitad de su fortuna, y ahora resulta que en vez de ser una cosa como para consolarles, es algo que merece que le den la enhorabuena. Señor Weston, le doy mi enhorabuena de todo corazón, porque va usted a tener por nuera a una de las jóvenes más encantadoras y de mejores prendas de toda Inglaterra». Una mirada o dos que cambiaron marido y mujer acabaron de convencerle de que todo iba tan bien como parecían proclamar aquellas palabras, y el beneficioso efecto de esta convicción se dejó sentir inmediatamente en su estado de ánimo. Su porte y su voz recobraron su habitual jovialidad. Lleno de gratitud, estrechó cordialmente la mano de la joven y empezó a hablar de la cuestión en un tono que demostraba que ahora solo necesitaba tiempo y persuasión para creer que aquel compromiso matrimonial, después de todo, no era una cosa demasiado mala. Ellas solo le sugirieron lo que podía paliar la imprudencia y suavizar las dificultades, y una vez hubieron hablado de ello todos juntos y el señor Weston hubo vuelto a hablar con Emma en el camino de regreso a Hartfield, se acostumbró totalmente a la idea y llegó a no estar lejos de pensar que había sido lo mejor que Frank hubiese podido hacer. Y con esto termina el capítulo 46 de Emma de Jane Austen. Espero que os haya gustado tanto como a mí y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en